Y hoy, 23 de enero, fecha en la que los venezolanos conmemoran la unión del pueblo en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se vivió en medio de un ambiente de marcada polarización. Mientras que la oposición exigió respetar íntegramente la Constitución, el chavismo pidió a sus seguidores apoyar de nuevo la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia de postergar sin fecha definida la posición del presidente Hugo Chávez. Así fue la jornada. Democracia, una palabra pero dos formas diferentes de interpretarla. Recordando el 23 de enero, no como ha querido la burguesía venezolana y la oligarquía venezolana, no, que el inicio de la democracia, no, aquí no había democracia. Democracia que ha habido desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia de la República. Hace 55 años la lucha no era por un color. Hace 55 años, ese día no se estaba luchando por una ideología, se estaba luchando por libertades, se estaba luchando por respeto. En Venezuela, en la conmemoración del día en que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue depuesta por movimientos sociales y parte de las fuerzas militares en 1958, tanto la oposición como el oficialismo se movilizaron. Los primeros, concentrados en el Parque Miranda, reclamaron por aquello que creen es el verdadero espíritu del 23 de enero. Reunidos acá es por el respeto que se le ha hecho a la Constitución. O sea, nos parece que tienen que darnos una fe de vida o una prueba de que el presidente todavía está vivo. O sea, que él venga para acá a asumir su mandato al pueblo que eligieron, no a otros. Para la oposición, pese a los 55 años que han pasado, en Venezuela se vive una situación similar a la de esos tiempos dictatoriales, un mandatario perpetuado en el poder, en contra incluso de la Carta Constitucional. No obstante, el chavismo, en reacción a la convocatoria de la Mesa de Unidad Nacional, logró reunir a miles de personas en las calles de Caracas para defender la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros somos Chávez, no se equivoquen, nosotros estamos con el comandante Chávez. Viviremos y venceremos. El 23 de enero, fecha que Venezuela celebra el retorno de la democracia al país, tuvo como principal protagonista la ausencia de Hugo Chávez. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Son las 7:15 en Caracas, Venezuela. Hacemos contacto con Carlos Berrizbeitia, diputado opositor por el estado Carabobo y secretario nacional del partido Proyecto Venezuela. Diputado Berrizbeitia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros acá en el informativo de NTN 24 para todo el continente americano. Quería preguntarle para comenzar. Los hechos alrededor de la no posesión de Hugo Chávez pues ya son bien conocidos en el mundo. Esta efemérides de la caída del dictador venezolano se volvió un nuevo pulso político y tanto la oposición como el partido de gobierno salieron a las calles. Pero ¿qué le podemos decir al mundo? ¿Se avanzó en algo hoy? ¿Hay algún nuevo mensaje hoy? No, yo creo que hoy lo que podemos decir es que la polarización en Venezuela se vio en las calles de Caracas porque el gobierno sigue actuando de una manera no democrática. Y yo creo que el gobierno no quiere el diálogo como mucho de la oposición se lo hemos dicho. Yo creo que lamentablemente hoy lo que se vio fue polarización y más agresividad en las calles de Caracas. Diputado, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Aunque la oposición diga que se violó la Constitución y que el régimen actual es inconstitucional, es evidente que el chavismo va a seguir en el poder. Aparte de sus denuncias, ¿qué más tiene contemplada hacer la oposición? Mira, en Venezuela hay un vicepresidente que se llama Nicolás Maduro, que tenemos que acatarlo porque el Tribunal Supremo de Justicia, aunque discutamos y aunque nosotros los de oposición tengamos que de una u otra forma decirle que fue una decisión política y no jurídica, hay un vicepresidente. Ahora, lo que no hay es el presidente. Ya han pasado 45 días y todavía los venezolanos no sabemos cómo está el presidente ni mental ni físicamente. No sabemos, no hay fe de vida del presidente, no sabemos ni una foto, no hay un video. Ellos dicen que está bien, que el presidente echa bromas. Bueno, ¿qué le cuesta al presidente? Y más como es el presidente Chávez, un hombre mediático, hacer una cadena, aunque sea de 30 segundos, vía telefónica y hablarle a su pueblo. Aquí el grave problema que existe en Venezuela es que el presidente electo no está en su ejercicio y además está desde otro país ejerciendo, entre comillas, el mandato que le dio el pueblo venezolano el año pasado. Diputado, desde esta semana se han escuchado en foros y en declaraciones públicas de líderes de la oposición palabras mucho más fuertes, le repito, palabras como insurrección, como desobediencia civil.
¿Qué caminos se están tratando de significar con esto? Bueno, no, el sector democrático venezolano no está llamando ni a la insurrección, ni está llamando a un golpe de Estado. Eso más bien lo ha puesto el gobierno. Hay sectores que tienen un discurso mucho más fuerte, pero aquí en Venezuela hay una constitución. Aquí en Venezuela se tiene que respetar la constitución. Nosotros lo que queremos saber es que el gobierno le diga la verdad a los venezolanos. Imagínense ustedes un país como este, entre comillas, donde que la democracia y las instituciones deberían funcionar, que no están funcionando, y repito, y han pasado 45 días y no sabemos del presidente de la República. Ahora, eso de llamar a la insurrección o tratar de decirle al gobierno que nosotros vamos de una u otra forma a tumbarlo, nosotros estamos en contra de esas terminologías, porque somos demócratas. Lo que sí vamos a seguir es luchando porque la Constitución se respete y las salidas en Venezuela son democráticas. Y ahora, diputados, si los analistas aseguran en gran mayoría que de convocar a elecciones como lo ordenaba la Constitución ante la ausencia de Hugo Chávez, el chavismo volvería a ganar las elecciones, ¿por qué cree que no lo hicieron? Bueno, lo que pasa es que aquí hay una rebatiña de poder, y aquí es donde están las dudas y la incertidumbre y la zozobra de Venezuela. ¿Será el presidente de la República, sabrá lo que están haciendo sus allegados? ¿Es verdad que el presidente de la República sabe lo que está pasando en el país? Esa es la incertidumbre. Ahora, tiene que haber, el país no puede seguir estando sin presidente de la República. Yo creo que aquí lo que ya hay un candidato del gobierno en la calle, que es el ciudadano Nicolás Maduro. Por cierto, que hoy anda diciendo que hay amenazas contra su integridad física. Y todo eso es mentira, porque ningún organismo de seguridad va a develar el plan que tienen contra ellos sin agarrar a los agresores. Todo eso es para tratar de desviar la atención de la incertidumbre que vive este país en este momento. Diputado, y frente a esa rebatiña de poder que usted califica, la supuesta división interna del chavismo, la comunidad internacional ha sido parca, por llamarlo de alguna manera, cuando no abiertamente funcional al chavismo. Usted vio ese acto político de no posesión del presidente Chávez, que tuvo presencia de delegados y de presidentes. ¿Qué esperanzas tienen ustedes de llevar su discurso al mundo y de conseguir algún tipo de apoyo internacional? Esta es una situación que vamos a resolver los venezolanos. La comunidad internacional tiene que saber lo que está pasando en Venezuela, pero esto lo vamos a resolver los venezolanos y por la vía democrática. Este año va a haber elecciones en Venezuela, más pronto de lo que la gente cree. Lo que sí es que vamos a exigir condiciones electorales para que ese proceso sea limpio y cristalino. Y ellos, los que están tratando de mantenerse en el poder, a espaldas creo que hasta el mismo presidente de la República, porque el presidente puede estar secuestrado. Imagínense usted que el presidente de la República, su salud y el futuro de este país está en manos de los Castro, un gobierno comunista. Eso es violación de la soberanía nacional. Y eso es un problema que tenemos que resolver los venezolanos. Ellos no podrán ocultar más a Chávez. Chávez tiene que salir a la palestra. Y esto lo vamos a resolver los venezolanos por la vía democrática y con un candidato que va a ganar las elecciones próximas, porque no tenemos duda que el pueblo venezolano se va a sentir engañado. Ese pueblo que votó por Chávez, que en este momento no sabe dónde está. Vamos a agradecer a Carlos Berrizbeitia, diputado opositor por el Estado Carabobo y secretario nacional del partido Proyecto Venezuela. Diputado, muy amable.